Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Entropia Universe en español. En este video vamos a empezar a hablar del crafting y vamos a empezar a mostrar todo lo más básico que tenga que ver con el crafting. Así que vamos a empezar con el video. Entonces, lo primero que tenemos es que en cada planeta tenemos una terminal de fabricación diferente. Entonces hay que localizarla. Y por ejemplo aquí en Next Island, esta es la terminal de fabricación que se llama Construction. Le damos clic derecho y se nos abre pues la ventana del crafteo. Aquí en esta parte dice Browse y es todos los blueprints que tenemos. Aquí nos sale el nivel de los blueprints. Hay niveles desde el 1 hasta el 10, hasta el no sé cuántos. También en esta parte nos sale el quality rating. Los blueprints, todos los blueprints tienen una calidad o quality rating. Entonces cuando es nuevo el blueprint vale un PEC, y si tú lo vas subiendo, cada que lo usas con el crafteo va subiendo de quality rating. Entonces cuando tú lo vas subiendo va subiendo de quality rating hasta llegar a un PET. Es lo máximo que puede llegar en quality rating. Y el quality rating nos va a aumentar el success rate, que es esto que está aquí, el success rate. Para el success rate va a aumentar, pero hay un límite. Por ejemplo, para blueprints que son UL como este, UL es que se pueden usar siempre, son infinitos. Y los UL es un límite y los L son límites. Entonces vamos a ver la diferencia. Este blueprint, por ejemplo, Suspended Life Essence, es un blueprint UL, un límite. Este nunca se va a romper. Al contrario, ahorita vale un PEC y si lo uso va a ir subiendo de valor. Y estos blueprints de acá, como dice Robotics Enhancing Hell Blueprint L, aquí esta L nos indica que el blueprint es limitado. Como ya les había dicho yo en otros videos, yo farmeo. Últimamente no me he conectado tanto, pero yo farmeaba muchísimo lo que es los explosivos. Entonces me salen muchos drops de blueprints L. Por eso tengo tantos. Tengo 100 pets de este blueprint. De tantos que me han caído y los junto porque se venden y tienen markup. Entonces bueno, esa es la diferencia entre los dos tipos de blueprint que hay. Hay UL y hay L. Y hay otro tipo de blueprint que son los boosted. Vamos a ver, vine a este planeta y me dejé mis blueprints de Sirene. Vamos a ver en Calypso. Dejen ver si encuentro un blueprint boosted para enseñarles. Por ejemplo, este blueprint es aquí. Es otro tipo de blueprint. Aquí nos dice que es boosted. Este tipo de blueprints es un extra, es un loot rarísimo y vale muy caro porque es como un blueprint que te entrega, si el clic te sale fallo, te entrega muchos materiales. Es como una especie de multiplicador el blueprint. Por eso es tan caro y vale tan raro. Por ejemplo, aquí esta persona está vendiendo 34 intentos y está pidiendo
De entrada está pidiendo 881 PET y de salida, o sea de compra directa, está pidiendo 1051 PET. Si te fijas, en la misma subasta alguien ya dio la puja de entrada. O sea que imagínate, si consigues un blueprint bueno con el que puedas estar tratando de atrapar estos blueprints raros, puede ser muy rentable el crafteo. Y lo es, nomás que mucha gente no sabe. Pero el crafteo es de las profesiones más rentables en Entropia, porque sale mucho blueprint así raro, o UL raro, o boosted, y también aquí mira, en las letras salen las letras doradas o amarillas, se puede decir. Y bueno, esos son los tres tipos de blueprint que hay. Está el UL, el L y el L limitado pero boosted. Esos son caros. Entonces vamos a seguir con la explicación. Aquí mismo en la terminal nos sale los intentos, attempts o intentos en español. Si te fijas, tengo los intentos salen para, depende de los materiales que tengas, que salen aquí abajo. Aquí abajo son los materiales que nos piden y aquí mismo nos salen los intentos restantes que tenemos. Nos sale también aquí si le damos clic, pues nos sale el nombre del blueprint que está mostrando como primera opción, y nos sale los materiales. También aquí, si se diera el caso de que no tienes materiales, los puedes buscar aquí por la subasta, crear una orden de compra. Aunque esto ya es muy complicado y esto más bien es como para otro video más avanzado acerca del crafting. Entonces tenemos más pestañas. Por ejemplo, aquí pues nos salen la cantidad de blueprints que tenemos, de pestañas de blueprints. Y aquí, si le damos en construir, nos metemos como a la interfaz del blueprint que vamos a craftear. Por ejemplo, aquí con estas flechas podemos seleccionar las cantidades que queramos craftear, aunque está limitado por los intentos restantes que tenemos. También igual nos sale los materiales que pide, nos sale el nombre del blueprint, nos sale esta barrita success rate. Entre más verde y más arriba esté es mejor, porque hay gente que usa esto para hacer gambling y por ejemplo la ponen al revés, aquí le mueven y cambia. La diferencia entre esta barra en que esté roja o esté verde es quantity y condition, es cantidad y condición. Cuando la gente la mueve toda en condición es como que van a hacer gambling. Es bien difícil que salga por lo mismo de que esta barra aquí nos dice la cantidad de aciertos que vamos a tener es bajísima, pero cuando cae el intento bien hecho pueden salir globales o HOF. Todo eso es una loquera de gente que es como, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo le dicen a la gente que le gusta apostar más y que está enferma? Ludópata. Hay mucha gente en este juego que es ludópata y pone esto, la barrita así en condición, y se pone hasta acá y craftean explosivos. Un clic que nos cuesta 20 PET, o sea $2, y hacen muchísimos clics. Y ha pasado que les cae pues un premio grande, pero es muy raro, es muy raro, y no es recomendable para nada hacer esto, y menos para un nuevo. Para un nuevo lo mejor que puede hacer es, si se va a iniciar en el crafteo, pues es ponerla todo así en quantity. Aquí le podemos poner los intentos, y una vez que ya seleccionamos los intentos que vamos a hacer, aquí en este botón nos sale para construir. También aquí nos sale para cuando vamos a craftear, por ejemplo, armaduras L de las limitadas, como la Patrol, como las que les enseñé de Planet Siren. Aquí mismo podemos ponerle usar residuo. Ahorita no lo puedo poner porque no tengo, pero se puede poner usar residuo,
Y los residuos, bueno, vamos a construir 10 y ahorita les digo los residuos. Si ven, aquí este intento, hay 3 opciones de que nos salgan. Sale un intento que se llama Near Success, es un acierto cercano, y nos dio materiales que nos salen acá en esta parte. Y cuando hacemos un intento que dice Success, nos sale logrado el intento y nos da el material que queremos craftear. Por ejemplo, nos dio pues el Helen Ventures Walking Stick. Y hay otro modo que cuando sale el intento fallido y que no nos da nada. En esta ocasión no me salió. Vamos a ver, vamos a craftear otros 10, a ver si nos sale un intento fallido para que lo vean. También tiene mucho que ver el quality rating, el success rate, para que nos salgan los intentos fallidos o a medias o completos. Si ven, aquí sale el failed, es fallido, y no nos da nada cuando nos sale fallido. Entonces, lo ideal para iniciarse en el crafteo, para los nuevos, pues es conseguir un blueprint como el de los explosivos. Ahorita les voy a enseñar y por qué ese blueprint es bien rentable y mucha gente no lo cree, pero yo tengo la experiencia. Ahorita les voy a mostrar por qué. En esta parte, cuando tú ya terminas tu crafteo, en este botón nos dice las estadísticas de lo que hicimos con el crafteo. Entonces, un success percentage o un porcentaje de aciertos normal está entre 35 y 42% más o menos. En esta ocasión nos sale un success percentage de 30% porque crafteamos muy poquitos. También aquí nos sale la cuenta de ítems. Nos dice que salieron 18 Helen's Ventures Walking Stick y nos sobraron 10 Boardhead, 12 Papu Tooth, 21 Papu Palm, 86 Oil Residuo, 990 Shrapnel, por un total de 3.96 PET. Otra cosa también es que tenemos un filtro para buscar nuestros blueprints. Por ejemplo, aquí le podemos poner Explosive y nos salen los explosivos que tenemos. Cuando yo digo que para los nuevos craftear Explosive Projectiles Blueprint es rentable, se los digo no por engañar ni por nada. Mucha gente no lo cree, pero sí es muy rentable. Yo los crafteo y con un bankroll de 1000, de 2000 PET a veces, y me van saliendo los famosos recicles y otros blueprints que, la verdad, cuando yo crafteo esas cosas, los explosivos, termino siempre en ganancia. Ya vendiendo la munición explosiva, que es esta, se vende a 103, 104%. Después de haber una sesión larguísima de muchas horas, de 24, de 48, de 36 horas, vendo los explosivos a 104%, más los blueprints que me salen, y siempre termino en ganancia. Aparte, me salen los recicles, que son todavía más ganancia. Y también, después de vender la munición ya con el valor de mercado, termino con poquita ganancia. Y estos blueprints me salen, como quien dice, gratis. Y yo lo veo como un ahorro, como si fuera un ahorro. Si te fijas, aquí mismo nos sale, aquí, pues la cantidad de los blueprints que tengo son 515 PET. Y esto es porque hago sesiones larguísimas de 12 horas, como les digo, de 24, de 36.
y es una forma de ir subiendo skill, ganando pets, sin estar al pendiente de la computadora. Incluso hay una aplicación que se llama, creo que se llama Virtual Ticon, que se puede descargar y te conectas mediante un celular a Entropia, y entonces tu avatar puede estar crafteando. Por eso esto es una profesión muy rentable, pero requiere inversión. Por ejemplo, el blueprint pues nos vale como 120 pet. Yo creo que el video lo voy a dejar nada más de componentes para empezar, como es como una introducción al crafting, y después les muestro ya crafteamos armaduras y armas para no hacer tan largo el video y que también no ser tan aburrido. Entonces ya nada más falta mostrar el blueprint. Este blueprint lo venden y yo digo que este blueprint todo mundo debería tener uno, pero bueno, vale a 100, entre 100 y 104 pet. No, perdón, este no es. Es este. Me equivoqué. Este es el blueprint. Si te fijas, lo tengo maxeado. Pues de tanto que lo usa uno, pues se maxea bien rápido. Está maxeado, vale un pet de valor TT porque está al 100%, al full. La rayita también de success rate está a full, a 95%, ya no va más. Aquí mismo también nos sale 95% y nos sale quality rating o condición también de 100%. Entonces pues es como les digo, sí es rentable. Incluso con mi bankroll de 2000 pet de explosivos que siempre hago, tengo estos drops. Tengo 42 blueprints o 42 intentos de Explosive Projectile Recycle 1. Estos valen caros. Con 10 que te salgan ya son entre 45 y 47 pet. Tengo 42 intentos. También del Recicle 2, que sale con el mismo blueprint de explosivos, tengo 30 intentos y valen como casi igual. Vamos a ver cuántos todo esto, como les digo, es un extra. En un video yo dije que se ganaba mucho con esto y no me creían, pero es que si tú lo haces en Calypso, pues no te va a funcionar, no mames. O sea, no, en Calypso no es. Déjame ver, vamos a ponerle. Son 47,000 de markup. Aquí dice 35. Vamos a ver. Pues unos 200 pet vale todos estos blueprints. Y como digo, es un extra. Es un extra porque craftear los putos explosivos siempre casi terminas con los mismos pet. Casi no hay pérdida. Ese blueprint de explosivos uno como que está roto o no sé qué pase. Pero siempre terminas con una pérdida bien pequeña. Y cuando vendes los blueprints, ganas. Y cuando vendes los explosivos, ganas. Y si te salen recicles, ganas. Y si te salen blueprints como estos, también ganas. Como bien saben los que son seguidores del canal y ven mis videos, soy originario de Planet Siren. Soy hijo de Planet Siren. Entonces yo crafteo mucho en Planet Siren. Y tengo montones de blueprints porque crafteo más allá. Entonces estos, por ejemplo, son 107 pet de un blueprint que se vende, no se vende mucho, pero se vende a 180%. A ver, aquí tengo otros. Estos son 17 pets de un blueprint que se vende a 350%. Y son blueprints que se necesitan para upgradear las armaduras. Entonces sí valen, sí los busca la gente, solo que los buscan más directamente, no los buscan en subasta. Siempre cuando los buscan preguntan en Siren Trade o en los canales de Trade porque se necesitan para upgradear armaduras. Entonces, como les digo, yo creo que sí quedó bien explicado cómo es el crafting básico, que es de componentes. Y vamos a hacer otro video más después del crafting, pero con crafteando armaduras y crafteando
armas y utilizando el residuo y explicando para qué sirve el residuo. Así que yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.